Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación en este primer evento farmacéutico 2021. ¿Puede la inteligencia artificial dispensar medicamentos? Una nueva visión. Están aquí reunidos los principales referentes del mercado farmacéutico nacional, como así también importantes actores del retail en general. También contamos con la presencia desde España del ingeniero Carlos Rivas Nieto, director general de Tecnifarma SLU, que es una empresa dedicada al diseño, la innovación y la automatización de farmacias y retail en general. También contamos hoy con la presencia del licenciado Hugo Hermida, presidente de Generic Pharma Sociedad Anónima, representante además exclusivo para Argentina, Uruguay y Paraguay de Tecnifarma SLU, quienes nos van a informar sobre los últimos avances tecnológicos mundiales en materia de inteligencia artificial. Asimismo, hoy nos están acompañando autoridades y directivos de la Federación Argentina de Cámaras Farmacéuticas, FACAF, con su presidente, el farmacéutico señor Miguel Lombardo, y también está aquí presente el señor César Bardal, quienes interesados por el desarrollo y la actualización del canal farmacéutico en nuestro país van a auspiciar este evento. Agradecemos asimismo la presencia del director ejecutivo de ADEM, Oscar Audicino, también de la presidenta de COFA, Isabel Reynoso, y por COFA su protesorero también aquí presente, el señor Ricardo Pesenti. Ahora sí, les agradecemos muchísimo por su participación e invitamos a que presten atención a lo que va a decir el primer orador de esta tarde, así que se puede acercar, lo vamos a interrumpir en su almuerzo, en este comienzo de almuerzo, al farmacéutico señor Miguel Lombardo, presidente de FACAF. Bueno, buenas tardes, ya nos conocemos mucho. Quiero también decir que nos acompaña a Sofar, así que me parece que entre las cosas que no se dijeron, y está el representante de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias. A todos, muchas gracias. Es muy lindo juntarnos. No, iba a decir más allá del evento y de las características del evento, pero no quiero quedar mal con Carlos, pero ya lo dije, así que a mí me gustan más este tipo de cosas que decidirme a hacer algo sin este tipo de cosas. Yo creo que los afectos que tenemos más allá de quienes nos conocemos poco, mucho, nada, tienen mucho más valor que tomar una decisión de tipo, en este caso, digamos, económica o estratégica, porque sin ese afecto no hay buenos resultados. Estuve recién en una reunión de las entidades nacionales de farmacia, estuve con la gente de Silfa, estuvimos haciendo un pantallazo de la situación actual del mercado, de los convenios más importantes como PAMI y IOMA. Bueno, mi idea no era de que de esa reunión pudiésemos salir con una idea definitiva, porque mi intención era ordenar la cadena de comercialización y ordenar las ideas para ir con consensos entre toda la cadena. Así que se lo digo porque recién terminamos y quedamos para más adelante de hacer una pequeña agenda para escribirla y informarla a todas las farmacias. Hablando de orden y de innovación, de eso va a hablar Carlos, que le agradezco porque, bueno, es una empresa que se ha dedicado a estudiar el funcionamiento de la farmacia, el funcionamiento de toda la cadena, y quizás ese pensamiento sería bueno que prestemos atención y veamos cómo lo hacen. Pero agradecerle también porque vino a nuestro país. O sea, hay alguien, y deben ser muchos yo creo, que confía que nosotros vamos a poder salir
seguir trabajando con naturalidad, con esfuerzo, con dedicación y tener un futuro mejor y sustentable para la farmacia argentina. Así que esa es mi visión de este empresario que se ha llegado hasta aquí. Lo último que pienso decir esta vez, porque pienso vivir muchos años más y molestarlos a todos, es que los felicito por el desempeño que la farmacia ha tenido en pandemia. Todos los días abierta, todos los días al servicio de la población, muchos enfermos, muchos contagios, hemos perdido amigos, empleados, responsables de farmacias, y a ellos debe ir nuestro homenaje. Y mis felicitaciones para todos ustedes, que sé que han estado muy dedicados y muy afligidos por esta situación. Gracias, muy feliz año, y espero que no nos salteemos otros años como estos. Chao, chicos, muchas gracias. Bueno, desde ya muchísimas gracias a todos por su presencia. Sé que hoy es un día laboral y bueno, me uno a las palabras de Miguel Lombardo, ya que hemos pasado momentos bastante duros con mucha gente que ya no está entre nosotros, pero bueno, tenemos que por ellos mismos tratar de ser mejores y optimizarnos. Esto que acabo de comentar viene un poco a colación por motivos personales, con un montón de gente amiga, farmacéuticos y médicos también, que han dejado de estar presentes, ¿eh? Así que también agradecería tenerlos en cuenta, con un fuerte aplauso a ellos también. Bueno, ¿se apagó o no? Resulta que hace cosa de un año atrás, si me hubieran dicho que los robots iban a manejar el mundo, y que estos robots iban a decidir un poco por nuestra personalidad o con nuestra digamos inquietud, yo hubiera dicho que estamos hablando de algo que solamente en la ciencia ficción se ve, ¿no? Porque verdaderamente no, a mí no me entraba hace un año atrás que alguien que no era humano podía decirme a mí cómo tengo que hacer cosas. Pero cuando me metí un poco más en esto y comencé a estudiar un poquito esto, veo que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana un montón de posibilidades de inteligencia artificial que la tenemos prácticamente a diario, y que todos repetimos sistemas, repetimos procesos que son, digamos, netamente inteligencia artificial. Fíjense un detalle. Un estudio de Nielsen, y voy a tratar de ser rápido y corto, demostró que el 24% de los hogares de Estados Unidos tienen asistentes de voz. O sea, una máquina que la gente le puede pedir algo, como recordar sacar la bolsita de residuos, pagar un impuesto, decirle a sus hijos que va a leer algún cuentito. Bueno, eso es inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los smartphones hoy? ¿Cuántas veces nos ha pasado que teniendo el smartphone nuestro sobre una mesa, charlando con un amigo, la señorita del smartphone dice esa palabra significa tal cosa, o cuántas cosas estamos buscando? Ahí tenemos inteligencia artificial. Fíjense también cuántas cosas volviendo al tema smartphone, con nuestra principal proveedor de conocimientos, mencionando solamente, hey Google, nos ubica, nos dice por qué camino seguir, a qué hora tenemos que estar en un determinado lugar. Todas estas cosas que son chiquitas, nos están diciendo que hace años que están con nosotros. ¿Y qué pasaría si no estuvieran? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaría si no estuvieran esos accesorios con nosotros, acompañándonos?
¿Cuántos números de teléfono nos acordamos, los que tenemos celular? Antes había una familia que tenía un solo número telefónico, al menos en mi época. ¿Sí? Ahora cada integrante tiene un número. Cada integrante sabe que puede llamar al otro solamente mencionando el nombre. Pero si le pregunto a ustedes que me digan 15, 20 números de los que tenían anotados que antes nosotros sabíamos, no. Por eso, nada más importante que saber si la inteligencia artificial puede ir en nuestras actividades, puede estar desarrollada para nuestras actividades. Por eso, nada mejor que en el mercado farmacéutico preguntarnos, ¿esta inteligencia artificial puede dispensar medicamentos? Bueno, para eso yo lo voy a invitar al ingeniero Carlos Rivas Nieto, director general de Tecnifarma, que a través de su experiencia, que es cuantiosa, nos va a poder explicar un poco más de este título sobre inteligencia artificial. Carlos, y le pido un aplauso para él. Bueno. Empezando un poco, recuerdo meses antes de la pandemia, de esta maléfica pandemia, volaba desde Madrid al Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Es decir, es un vuelo que aproximadamente dura entre 12-13 horas por motivos profesionales, y realmente una hora antes de llegar a destino pues entramos en una tremenda tormenta, creo que era tropical, y el avión empezó a moverse sobremanera. Parecía una auténtica coctelera. Una coctelera, un silencio total dentro de la aeronave, caras enjutas, la gente seria, miedo, más que miedo, pánico. Y cuando empezamos a embocar a la pista de aterrizaje del aeropuerto, a un lado la isla famosa de Latao, escucho a un señor que posteriormente me enteré que era controlador aéreo, que intentaba consolar a una chica que tenía a su lado, o por lo menos tranquilizarla, y le decía, mire usted, las maniobras de aproximación y aterrizaje son totalmente seguras. El riesgo de tener un accidente es prácticamente nulo. Sistemas que van más allá de lo que nosotros conocemos como un piloto automático, sistemas que están preparados para ir aprendiendo conforme se van comportando, y realmente la seguridad es total. Este fue el aterrizaje que pude captar con mi teléfono móvil y fue espectacular. El viento soplaba por todas las esquinas, es decir, desde la torre de control decía este señor en cuanto a, es decir, el control que están tomando los controladores aéreos, la posición del avión, los sistemas de sustentación, es decir, como son los famosos flap. Con eso un avión no puede ni aterrizar ni despegar. Son los sistemas que permiten a los aviones, es decir, andar a esas velocidades, a velocidades inferiores, por las cuales las alas de los aviones no están diseñadas. Realmente fue espectacular. Se han fijado cómo la rueda emboca en el centro de la pista. Y realmente eso es la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial dispensar medicamentos? Vamos a intentar demostrar que sí, pero antes de ello hay que hablar de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Desde el punto de vista computacional, desde el lenguaje computacional, la inteligencia artificial es la capacidad de razonamiento que tiene un ente que no está vivo. ¿Una máquina? Sí, una máquina. Una máquina no está vivo. Hace ya más de 70 años, 1950, el padre pionero de la inteligencia artificial, el doctor Alan Turing, ya expuso la famosa frase, ¿una máquina puede pensar? Sí puede pensar, y además de pensar puede intuir. Y la inteligencia artificial, es decir, ¿cómo se construye? Es decir, se construye a través de algoritmos. Algoritmos son palabras que suenan, que dan hasta miedo. Posiblemente sea
de los conceptos más importantes y complejos de este mundo. ¿Y qué es un algoritmo? Buena pregunta. Un algoritmo es un conjunto metódico de pasos que nos ayudan a hacer cálculos, a resolver cuestiones y, sobre todo, a tomar decisiones. No es un cálculo en sí, es un conjunto metódico de cálculos. Permítame, don Miguel, es decir, el otro día me habló del llámame, ese folclore especial que tienen, es decir, en este maravilloso país. Llámame nunca puede ser un algoritmo porque está hecho de cualquier manera, no tiene plan, no tiene método, es como el viento, que sopla donde quiera. Pero posiblemente, es decir, no pueda ser un algoritmo pero porque se hace con el corazón y con el alma. Y es así. Los algoritmos nos sirven para tomar decisiones. Es decir, un algoritmo es una secuencia de cosas en las cuales, si ocurre esto, hacemos lo otro, y si hacemos lo otro, tenemos varias posibilidades, es decir, de tomar decisiones. Y eso es un algoritmo, una palabra que parece que es sencilla. Y volviendo a la inteligencia artificial, la podemos separar en dos grupos. La que utiliza solo la lógica y la que utiliza la lógica y la intuición. La primera aplica el pensamiento humano en forma de algoritmo y la segunda, es decir, también, es decir, diseñan los algoritmos como las neuronas humanas, para permitir que la máquina pueda aprender sola. Aquí podemos ver un robot fabricado por nosotros, en el cual está empleando un algoritmo basado en la intuición, está haciendo un proceso de dispensación, es decir, ha sido una petición desde un mostrador de la farmacia, es decir, y va realizando secuencias en función del tamaño primero de las cajas, va cogiendo las cajas de menor ancho y sobre todo aquellas que están cerca de las, es decir, baldas, o de las estanterías, es decir, aquellas que están próximas a caducar. Todo eso, es decir, manejando muchísimas variables. El almacenamiento es totalmente caótico. Cuando hay una petición, es decir, de un cliente sobre un remedio en concreto, una especialidad farmacéutica, es decir, la propia máquina ya empieza a decidir para sacarla, como he dicho, la que está próximo a caducar, la que esté más cerca del punto de dispensación para mejorar la velocidad y, sobre todo, es decir, ahora van a ver en un proceso de carga o multicarga, donde manejamos envases de geometría irregular, y aquí podrán observar en esta penúltima caja que ahí no se cumple, es decir, como he dicho al principio, el ancho es inferior a la caja que tiene detrás, pero van a ver cómo tiene que posicionar la caja pequeña, la otra también sale y se da cuenta el sistema. Es decir, y la vuelve otra vez a ubicar en su posición correspondiente. Y yo añadiría algo más, es decir, en esa parte, es decir, además de la lógica e intuición, existe la creatividad. Una máquina nunca va a poder tener sentimientos, pero la podemos dotar, es decir, de creatividad también. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la oficina de farmacia? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con la oficina de farmacia? Pues la inteligencia artificial en la oficina de farmacia es la base del desarrollo de la transformación tecnológica, de lo que nosotros y todos nosotros conocemos como la digitalización de la farmacia. Cualquier negocio, entre ellos la oficina de farmacia, tiene una estrategia de negocio, tiene unos puntos sobre los cuales pivotan todas las decisiones, entre ellos mejorar su imagen de marca. La tecnología ayuda, entre otras cosas, a mejorar la imagen de marca de una oficina de farmacia. Otro punto importante en la estrategia de negocio de la farmacia es ofrecer contenidos de calidad y valor, porque me va a permitir potenciar la fidelización de mis clientes, y sobre todo mejorar la experiencia de compra, es decir, la experiencia cliente. Ese es el factor clave, es decir, añadir valor, es decir, a cualquier decisión que tomemos, cualquier actividad en mi farmacia, a la experiencia de cliente.
Es decir, todo aquello que nos dé valor, es decir, lo tenemos que eliminar. Por tanto, es decir, el objetivo es potenciar la diferenciación y el consejo farmacéutico a través de la tecnología. Y eso es lo que tenemos, es decir, que hacer todos, porque lo están haciendo ya no solamente las oficinas de farmacia, sino cualquier negocio, con independencia del objetivo, de la actividad y del producto o servicio que esté ofreciendo. Por tanto, ¿qué es digitalizar un proceso? Digitalizar un proceso es aprovechar la tecnología para hacerlo más productivo y eficiente. Y ahí entra ya lo que vamos a hablar y profundizar en cuanto a lo que es la automatización y robotización de farmacia. Es decir, que ayuda a la gestión a hacerla más eficiente y eficaz. Ese es el objetivo. Gestión más eficiente y eficaz. Es decir, apoyándose indudablemente, por favor, es decir, en tres variables que son fundamentales: tiempo, espacio y gestión. Si podemos controlar todas estas variables, estaríamos obteniendo grandes ventajas competitivas, porque esto nos va a ayudar a obtener la rentabilidad del negocio de la farmacia. Y esa rentabilidad nos va a ayudar, entre otras cosas, uno, son ventajas, ahorro de tiempo en los procesos de la farmacia, fundamental. Aumento de la cifra de ventas, optimización del espacio, gestión eficiente del almacén, mejora de la productividad del equipo de trabajo, eliminación de los errores humanos, 0 errores. Y por último, rápido retorno de la inversión. Primer punto, ahorro de los tiempos en los procesos de la farmacia. Tiempos no productivos en una farmacia. Es decir, son los que perdemos cuando recibimos las cubetas de las centrales de distribución, de las cooperativas. Es decir, y tenemos que hacer la clasificación o unir todas las especialidades, luego las tengo que almacenar, es decir, ordenándolas conforme a criterios, es decir, para evitar, es decir, la obsolescencia, es decir, dispensar medicamentos, es decir, que tengan una fecha de caducidad posterior, y por último la dispensación, que es cuando yo dejo al cliente solo y voy a buscarle sus remedios. Entonces abandono el mostrador y me voy a la rebotica, es decir, y es donde dejo al cliente solo. Estoy perdiendo oportunidades de conocerle, de hablar, de aumentar esa cifra de ventas. Es decir, la automatización y la robotización nos ayuda a la rapidez en la atención y disminución de las colas de espera. ¿Cuántas veces se han ido clientes con prisa? Porque todos tenemos prisa, de una farmacia porque no podía esperar más, porque la cola era tremenda. Eso también nos ayuda en los tiempos de atención y consejo farmacéutico. Esa es la clave. Es decir, una farmacia no tendría sentido, es decir, sin lo que realmente entendemos como consejo farmacéutico. Todo lo demás es secundario. Potencia la venta cruzada. Yo durante el tiempo que estoy con el cliente puedo seguir asesorándole, ofreciéndole productos complementarios a lo que ha venido a buscar, captación de nuevos clientes. Una farmacia que funciona al final, es decir, es un reclamo sobre la cual me va a permitir traer a más clientes, a más pacientes, es decir, a mi oficina de farmacia, y sobre todo la fidelización por innovación tecnológica. Eso ayuda a todo a aumentar la cifra de negocio de una farmacia. En cuanto a la optimización de espacio, aquí voy a hablar poco, me voy a apoyar de estas imágenes. Esto es una farmacia que está en la capital, en Madrid, capital de España, en la cual, es decir, apostó por no solamente la reforma, optimización del espacio, pero claro, esa optimización del espacio no podía tener lugar sin una perfecta robotización y automatización de la farmacia. Posiblemente este señor, este farmacéutico, este colega vuestro, esté pagando una alta renta, es decir, y esa renta no es solamente
es decir, parte del negocio, unos costes, sino tiene que generar rentabilidad a cada metro cuadrado. Posiblemente el 80% de esta superficie sea espacio comercial, donde puede vender, donde puede interactuar con los clientes, donde puede ofrecer servicios complementarios a lo que es la atención y a la dispensación de especialidades farmacéuticas. Puede crear pues, zonas de atención personalizada, puede pues, asesorar en cuanto a nutrición, dermocosmética, etcétera, etcétera. Este es el espacio comercial. 5 mostradores, posiblemente, yo no lo puedo confirmar, pero el incremento de facturación de esta farmacia supera el 20%. Aquí pueden ver que lo que antes podía ser una gran rebotica se ha reducido a 2 metros de ancho en un pasillo, donde tiene un robot de almacenamiento caótico y la máquina de dispensación más rápida del mercado. Y lo más importante, tiene un equipo altamente motivado. Eso es la optimización de espacio. En cuanto a la gestión eficiente de la farmacia, todos vosotros seguro que habéis preguntado dónde se pierde dinero. Perdemos dinero en caducidades, perdemos dinero en cambios de prescripción cuando tenemos una serie de clientes que, es decir, tienen una prescripción determinada por su médico y de buenas a primeras le cambian esa prescripción pues por un genérico de otra especialidad farmacéutica con los mismos principios activos. ¿Qué hago con el resto de esas especialidades farmacéuticas? Posiblemente las tenga que devolver al laboratorio, las tenga que renegociar, etcétera, etcétera. La bajada de precio de las moléculas, que muchas veces afecta a lo que es la gestión del almacén, roturas y deterioros, y sobre todo el nivel mínimo de servicio. ¿Qué entendemos como el nivel mínimo de servicio de una farmacia? Una farmacia tiene que estar, no puede bajar del 95% del nivel mínimo de servicio. Y aquí entendemos cuando va un cliente, es decir, a buscar, o un paciente a buscar una especialidad, un remedio, no se lo podemos servir porque no lo localizamos o no lo tenemos. Entonces el cliente se marcha y posiblemente se vaya a otra farmacia a buscarlo porque es lo que necesita. Si ese nivel de servicio baja por debajo del 90%, hay un riesgo de pérdidas de cliente importante. Y si pierdo clientes, pierdo negocio. Entonces mi negocio, es decir, ya empieza a estar debilitado. Otro punto importante, la mejora de la productividad del equipo de trabajo. Evite interferencias, es decir, se aplica la ergonomía del trabajo porque prácticamente es muy sencillo trabajar con los sistemas automáticos, es cómodo y sobre todo motiva al personal de la farmacia. Un equipo de trabajo motivado rinde más, vende más, asesora más y nos hace que nuestro negocio, es decir, vaya mejor. Y eso es así, señores. Bueno, aquí a modo de ejemplo, una farmacia, esto es un caso real, que apostó por una solución en cuanto a automatización de su farmacia, donde en cada uno de los mostradores se observa, estos son ventas reales, ahí lo pone abajo, en cuanto a lo que es un año completo, cómo aumenta la productividad. Otra ventaja importante es eliminar los errores humanos. ¿Cuántas veces hemos tenido errores de dispensación de medicamentos parecidos o de nombre similar? Yo tengo clientes que me han contado muchas veces que han tenido que salir calle abajo porque se habían equivocado en darle un remedio a un paciente, porque las cajas eran iguales o porque el formato, es decir, era muy parecido. Evita errores de dispensación del mismo medicamento con dosificaciones o presentaciones diferentes y esto es decir, un punto crítico. De hecho, a nivel mundial existe un organismo que se dedica a controlar, es decir, y a monitorizar todos los errores que se producen, errores humanos, en las oficinas de farmacia. Y aquí, ¿qué Tecnifarma, es decir, puede ofrecer? Primero, los sistemas inteligentes. Y cuando digo sistemas inteligentes, no hablo solamente del software del programa de gestión de los robots o de los automatismos. Es decir, el diseño de todas nuestras máquinas ha sido conceptuado desde el punto de vista de la ingeniería recurrente, que permite, pues, en base a la sencillez de diseño, es decir, la eliminación
de componentes, es decir, superfluos, es decir, aumentar la fiabilidad de todos los sistemas. Un sistema tiene que ser fiable. Un sistema al final es algo, o un robot, que nos tiene que dar servicio continuamente. Cuando un robot se estropea, es decir, la farmacia, es decir, posiblemente tenga un problema. Entonces, tenemos que eliminar todos los componentes que ponen en peligro la fiabilidad total del sistema. Van a ver ahora, es decir, cómo los robots, es decir, pues no tienen giros del cabezal, no tienen sistemas de vacío para coger los medicamentos, no tienen cables. Todos esos elementos hemos conseguido eliminarlos y así aumentar la fiabilidad total de los sistemas. Nosotros ofrecemos 3 soluciones, porque cada farmacia es un mundo, cada farmacia puede configurar su solución tecnológica en base, es decir, a su necesidad. Nosotros hacemos estudios, es decir, y asesoramos a los farmacéuticos en cuanto a qué robot debe poner o qué solución tecnológica debe implantar en su farmacia. Tenemos los robots de almacenamiento caótico, Pharmabox Wireless System, tenemos la máquina de dispensación y gestión más rápida, y lo puedo decir con orgullo, del mundo, es decir, y tenemos, es decir, Speedlight, que es una solución orientada, es decir, a lo que pueden ser altas rotaciones, altas medias rotaciones y a farmacias pequeñas, donde el espacio sea muy, muy reducido. Y para explicar esto, lo mejor es que los clientes hablen de sus experiencias de compra, sus experiencias que han tenido con nosotros. Pharmabox de Tecnifarma nos ha dado un plus en la farmacia porque nos ha permitido hacer dispensaciones sin errores. El manejo es muy sencillo, la dispensación es muy fácil y sobre todo no se cometen errores. Tú no vas a la cajonera y coges la caja de 30 cuando había que dar la de 60. El robot te saca lo que tú le pides. El robot nos ha ayudado también mucho a ese crecimiento en ventas, crecimiento en clientes y vamos a seguir creciendo, que es de lo que se trataba esta apuesta importante. Pharmabox de Tecnifarma también nos permite trabajar con mucha seguridad porque tenemos el respaldo detrás de un importante servicio técnico que está disponible las 24 horas del día. Nosotros no hemos tenido ningún problema con el robot, pero sí que nos han surgido a veces dudas, incluso un sábado por la tarde de guardia, y hemos llamado y nos han atendido siempre solucionándonos los problemas. Y si la caja viene con una caducidad anterior o posterior, él siempre me va a sacar del robot el que caduca antes, para facilitarnos el control de stock y de caducidades. Yo le recomiendo a todo el mundo la robotización de la farmacia porque a nosotros nos ha permitido dedicar más tiempo a nuestros clientes, que es realmente lo que queríamos. Ahí habéis visto un caso de éxito en una farmacia inteligente. Es decir, cuando hablamos de farmacia inteligente, todas las farmacias son inteligentes, pero es decir, hacemos referencia que ha apostado por la automatización. La siguiente experiencia me gustaría también compartirla con vosotros porque la titular de la farmacia habla de lo importante que es la máquina y pronuncia esa palabra para su gestión diaria. A mí esto me permite descargarme la medicación de la tarjeta electrónica, me da tiempo a ver lo que esta persona lleva, hablar con él, tantearle, y mientras yo voy dando la orden al robot, el robot va seleccionando la medicación y yo puedo seguir hablando con esa persona. Para mí lo primero es optimización de espacio.
el orden. Para mí el orden es vital. Respecto al equipo, Tecnifarma, fenomenal. La instalación fue una gozada. Rápido, seguros, muy bien. O sea, no tengo ninguna queja de este momento. Hasta las 10 de la noche que estamos, siempre hay alguien al otro lado del teléfono que nos resuelve dudas. Nunca nos ha dejado tirado, nunca. Porque unas buenas máquinas hacen un buen trabajo. Y esto es lo mismo, o sea, esta máquina me ayuda en la realización de mi trabajo y me siento más profesional, no lo puedo evitar. Es que yo no concibo ahora mismo mi farmacia sin el robot. La diferencia principal entre un robot de almacenamiento caótico, donde su almacenamiento es en baldas horizontales, es decir, no hay orden, o de alguna forma ese orden que está totalmente controlado, es decir, permite hacer el almacenamiento de forma aleatoria, siguiendo unos criterios, y lo que es el Super SpeedLite, SSL, y el SpeedLite, que su almacenamiento es ordenado, es decir, en canales inclinados donde aprovechamos la gravedad, es decir, para la manipulación y la dispensación de esos canales. En cuanto al SSL Plus, que es la segunda alternativa en cuanto a robotización y automatización de las farmacias, es un sistema inteligente de control y almacenamiento y dispensación automática. Antes decía, y además con orgullo, que es la máquina más rápida del mercado. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Sistema más rápido de dispensación del mundo. Y os puedo garantizar, basado en la inteligencia artificial, en la lógica, la intuición y la creatividad. Y para ello una farmacia que tiene cerca de 900 tickets al día, donde conjuga tanto un robot de almacenamiento caótico Farmabox como un SSL Plus. Y es así, nunca la dispensación fue tan rápida. Y por último, la tercera solución, que la diferencia entre la anterior sigue siendo un sistema de almacenamiento y dispensación, es cómo se señaliza la dispensación. En este caso no es automática, va orientado a que esté cerca de los puestos de atención, de los mostradores, y es orientado también a farmacias que son de reducido tamaño. Al final, cada puesto de trabajo, cada
farmacéutico o auxiliar de farmacia tiene asignado un color, es decir, donde le permite localizar los remedios de forma rápida, sencilla y cómoda. He automatizado con Speedlight de Tecnifarma porque el mobiliario ya lo teníamos con ellos y la verdad estábamos muy contentos con cómo funcionaba todo. Al ofrecernos la idea de Speedlight, que yo no la conocía, precisamente era todo lo que yo necesitaba. Nos permite optimizar el trabajo, de manera que todos los movimientos habituales que hacíamos se reducen enormemente. Te permite ahorrar muchísimo espacio, muchísimo tiempo de trabajo. Conecta lo que es nuestro programa de gestión con los clientes con la forma de almacenarlo y de esta manera ganamos muchísimo tiempo, ganamos en atención al público y en muchísimos movimientos que realmente antes no tenían provecho. Creo que ayuda a fidelizar más a mis clientes porque tengo más oportunidades para estar con ellos en el mostrador, explicarles un poco más el medicamento, atenderles mucho más tiempo y no tengo que ir hasta donde está el cajón para coger lo que ellos necesiten. Además, como nuestra farmacia es bastante pequeña, pues nos da movilidad y rapidez a la hora de atender a nuestros clientes. El servicio de Tecnifarma durante todo el proceso ha sido muy bueno. Desde el principio nos han llevado de la mano, nos han explicado las veces que ha hecho falta cómo funciona el aparato, les hemos llamado muchas veces con los mismos problemas y siempre nos han ayudado en todo lo necesario. El servicio fenomenal. A mis compañeros les recomendaría el Speedlight, al igual que les recomendaría cualquier otra cosa de Tecnifarma, porque como empresa es una empresa que cumple, tiene buen servicio postventa y no sé, cualquier problema que he tenido siempre han estado ahí. No me gustaría terminarla sin antes agradecerlo, y lo digo de corazón, la oportunidad que me habéis brindado en este sentido. Yo creo haber transmitido a través de vuestros colegas la experiencia que viven cuando deciden automatizar y robotizar. Me acuerdo en 2013 que empezamos a viajar a Namibia, a Sudáfrica, es decir, realmente los colegas y las farmacias, es decir, no conocían ni el mundo de los sistemas de almacenamiento, como pueden ser las cajoneras, y mucho menos, es decir, los sistemas de robotización y automatización de farmacia. Actualmente contamos con un parque importante y sobre todo con maravillosas experiencias de nuestros clientes, ya no solamente lo que pueden ser farmacias de calle, sino también farmacias hospitalarias. Y me gustaría pues brindaros la oportunidad de conocer, es decir, este maravilloso país. I'm Nadia Fixier. I'm the pharmacy manager of the Lady Palmer Private Hospital Pharmacy, and we installed this pharma box in November, end of November last year. Yeah, our experience so far is very good. It really helped us with stock management. For the first time now, we can draw a report on expiry dates and things like that help us to plan better for short-dated stock. And yeah, everything is working fine. We really enjoy our robot.
name is Heike Ritter. I'm pharmacist of International Pharmacy in Windhoek, Namibia. Since more or less the 10th of December, we got a robot, and we do enjoy it a lot. We think it looks very smart, and we see that our clients and customers love it as well. We did struggle a bit in the beginning, of course, and now and then we have a little bit of hiccups, but in the end we do love it. We want to work with it, we do work with it, and I think in the end we will have a lot of pleasure stock-wise, and we will have more time to give good advice to our patients, and I think that's what it is about. Thank you.